La llegada del COVID-19 cambió por completo nuestro estilo de vida. Todos quienes hacemos parte de la sociedad hemos tenido que reinventarnos en medio de la crisis. Cambios que nunca imaginamos y para los que no estábamos preparados. Toda nuestra rutina se ha transformado y según expertos aún nos falta mucho por vivir. Y en medio de la crisis, la angustia y la necesidad de conocer más sobre la pandemia nos puede hacer incurrir en grasos errores como el de viralizar información imprecisa. Es deber de todos difundir de manera responsable cada noticia que surja en relación con la emergencia por el COVID-19. Las medidas del gobierno, lo que pasa en los municipios, lo que piensa la gente, todo es noticia, pero debemos saber analizar para tomar las mejores decisiones. En el departamento del Huila nos hemos unido en la gran alianza de los medios de comunicación por la salud de los huilenses. Se trata de una iniciativa que busca llevar precisa información sobre el desarrollo de la emergencia sanitaria, las medidas que tomen los gobernantes y la manera como entre todos podemos salir de la crisis. Síganos en nuestras plataformas informativas y entérese responsablemente de lo que sucede en Neiva, el Huila, Colombia y el mundo. Comparta nuestras noticias y cierre la puerta a la desinformación. No entremos en pánico, sigamos las recomendaciones, quedémonos en casa y compartamos en nuestras redes sociales solamente información eficaz. Quédese en casa. Quédese en casa. Quédese en casa. Quédese en casa. Que esta gran alianza le informará paso a paso y día a día todo lo que ocurra. Quédate en casa. Es por tu salud, es por tu familia. Cada vez más personas están trabajando en su casa, desde internet, para poder protegerse del coronavirus. Evitar que se incremente el tráfico en la red depende de su uso responsable. Así, todos podremos seguir teniendo un buen servicio que nos permita cuidar de nuestra salud. Utiliza las aplicaciones de entretenimiento en horas de menor tráfico y preferiblemente en horas no laborales. Internet responsable es saludable. Planeta Hostil, por National Geographic. Buenos días. En el día de hoy doy gracias a Dios por permitirnos tener un día más de vida. También doy gracias a Parabólica Zuli por permitirnos este espacio.
Chicos de química de décimo, en el día de hoy les voy a explicar dos temas. El primero de ellos es mol y número de Avogadro. Empecemos entonces preguntándonos ¿qué es mol? Mol es la unidad de medida de la cantidad de sustancias según el sistema internacional. Mol es un número y ese número es 6,023 por 10 a la 23 partículas. Asimismo, como la decena es el número 10 y par es el número 2. Entonces, mol nos va a representar el número 6,023 por 10 a la 23 partículas. Pero estas partículas se llaman átomos cuando nos referimos a un elemento, o se denominan moléculas cuando nos referimos a un compuesto. Ya que este número es tan grande, imposible de contar, entonces se ha hecho una equivalencia entre una cantidad medible, como es el gramo, y se relaciona entonces mol, masa y número de Avogadro a través del peso atómico expresado en gramos cuando hablamos de un elemento o del peso molecular cuando hablamos de un compuesto. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando del carbono, entonces como su peso atómico es 12 unidades de masa atómica, entonces queda que 12 gramos de carbono es igual a 1 mol de carbono y esto es igual a 6,023 por 10 a la 23 átomos, como ya lo habíamos anotado antes. Para un compuesto se calcula su peso molecular teniendo en cuenta los pesos atómicos y la cantidad de átomos. En nuestro caso, el dióxido de carbono tiene un peso molecular de 44 gramos y eso nos representa 1 mol de dióxido de carbono. Y esa mol se puede igualar a 6,023 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono. Con estas igualdades, entonces podemos realizar cualquier tipo de ejercicios que tengan que ver con el cálculo de partículas o con las masas y de esta manera se puede encontrar una aplicación de este número de Avogadro. Veamos. En nuestro primer ejemplo nos están preguntando que cuántas moléculas hay en 3 moles de agua. Como nos están relacionando moles y moléculas, entonces tenemos que utilizar como factor de conversión la equivalencia entre mol y partículas, de la siguiente manera. Escribimos la cantidad que nos da el ejercicio, 3 moles de agua, esto lo vamos a multiplicar por el factor de conversión que es 1 mol de agua, es igual a 6,023 por 10 a la 23 moléculas de agua. Cancelamos las moles de agua para obtener el siguiente resultado. 18,06 por 10 a la 23 moléculas o en notación científica 1,8 por 10 a la 24 moléculas de agua. Nuestro siguiente ejemplo nos preguntan ahora cuántos gramos van a ser esas 3 moles de agua. Entonces ya no vamos a utilizar el número de Avogadro porque aquí en ningún lado nos están mencionando las partículas. Nos queda la solución de la siguiente manera. Las 3 moles de agua la multiplicamos por el factor de conversión entre el mol de agua y el peso molecular del agua para obtener un resultado de 48 gramos de agua. Y por último, nos preguntan que cuál es la masa en gramos de 3,02 por 10 a la 20 átomos de cloro. Tenemos que saber entonces que el peso atómico del cloro es 35,45 gramos y como eso es 1 mol, entonces lo podemos igualar con el número de Avogadro. Y la solución del problema nos quedará de la siguiente manera. 3,02 por 10 a la 20 átomos de cloro multiplicado por el factor de conversión anterior, cancelamos átomos y vamos a obtener como resultado 1,77 por 10 a la menos 2 gramos de cloro. Bien, entonces en el siguiente video vamos a poder repasar un poquitico todos estos ejercicios.
En el día de hoy vamos a hablar de un concepto que es número de Avogadro. ¿Qué significa el número de Avogadro en un periodo en química? Bien, este número gigante que ven aquí es 6,02 por 10 a la 23. Ya ese 10 a la 23 asusta porque es un número muy, pero muy grande, es sideral. Imagínense que 1000 es 10 a la 3, 1 millón es 10 a la 6, ¿sí? 1000 millones, 10 a la 9, esto es 10 a la 23. Este número, que fue al que llegó este gran científico Avogadro y permitió aclarar muchas cosas de química, nos está diciendo algo muy importante, es decir, es la cantidad de moléculas que existe en un mol de cualquier sustancia. Y para entender esto tenemos que definir lo que es mol, a los que no les quede claro o a los que no lo sepan. Un mol es el peso molecular de una sustancia expresada en gramos, ¿sí? Esos pesos los podemos sacar de la tabla periódica. Por ejemplo, el agua, H2O, ¿sí? En el caso del agua, sabemos que el oxígeno pesa 16, el hidrógeno pesa 1, pero son 2, 1 por 2 más 16 nos da 18, ¿sí? Es decir, el peso relativo del agua es 18, pero cuando decimos mol, decimos 18 gramos, le añadimos la palabra gramos, es decir, un mol de agua son 18 gramos. Y en un mol de agua hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Es decir, que en 18 gramos, que es un mol, existen 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Cuánto es 18 gramos? Son 18 centímetros cúbicos, ¿sí? Eso ya el ojo humano lo ve claramente. Bien, existen muchos otros ejemplos. ¿Qué pasa si nos darían, por ejemplo, el ácido sulfúrico, H2SO4, ¿sí? Hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. El hidrógeno pesa 1, el azufre 32, el oxígeno 16, ¿sí? Así que bueno, sumando todo, llegamos al número de 98. Es decir, un mol de ácido sulfúrico son 98 gramos. Y en 98 gramos, ¿cuántas moléculas va a haber de ácido sulfúrico? Adivinen. 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico. Es decir, este número se repite en todas las sustancias. En todas, ¿sí? No hace falta que sean sustancias compuestas. Pueden ser sustancias simples también, como el caso del hierro, el caso de los metales, ¿sí? El hierro que pesa 58 y algo, en la tabla no recuerdo bien. Bueno, en esos 58 gramos van a haber 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro. Ojo con esto, ya no son moléculas, porque los metales son monoatómicos, ¿sí? Entonces, en este caso decimos 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro o átomos de sodio o átomos de potasio. No importa, es átomos. En otros casos será moléculas, como los casos que vimos recién. Pero el número es una constante química. Recuérdenla muy bien. Bien, ya saben lo que es mol y ya saben lo que es el número de Avogadro. Hola chicos, ¿cómo les fue con la explicación? Más claro, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquitico del segundo tema. Esos son los números cuánticos. ¿Qué son números cuánticos? Son números que nos van a describir las características que tiene un electrón cuando está ubicado en un orbital. Esos números cuánticos son 4. El número cuántico principal, el número cuántico secundario, el número cuántico magnético y el número cuántico de spin. Veamos cada uno de ellos. El número cuántico principal se representa con la letra N, nos indica los niveles de energía que ha usado un átomo para ubicar sus electrones o para indicar en qué nivel se encuentra determinado electrón.
En cada uno de estos niveles hay un número máximo de electrones, que está dado por la expresión 2n al cuadrado. Ese n es el número de ese orbital. Se representa con unos números, del 1 al 7, pero algunas veces también se representa con las letras en mayúscula K, L, M y N. Para la siguiente expresión obtenida de una distribución electrónica 3p4, encontramos que el número cuántico principal es ese numerito que se escribe antes de la letra. Ese es el coeficiente. Para nuestro caso, n va a ser igual a 3. Continuemos con el siguiente número cuántico, que es el número cuántico L, llamado secundario o azimutal. Este nos indica la forma del orbital, es decir, el espacio en donde se está moviendo el electrón. No todos los orbitales tienen la misma forma. L toma valores dependiendo de n hasta n-1. Se acostumbra a nombrar estos subniveles con unas letras en minúscula S, P, D y F, y a cada una de ellas darle un valor de L, de la siguiente manera. Para el subnivel S el valor es 0, para el subnivel P el valor es 1, para el D es 2 y para el F 3. Continuando con nuestro ejemplo, nuestra expresión 3p4, como tiene el subnivel P, entonces el valor de L será 1, así como dice la tabla anterior. El tercer número cuántico se llama número cuántico magnético o M sub L. Y este nos está describiendo la orientación que pueden presentar los orbitales dentro de un mismo subnivel. M sub L depende del valor de L, porque toma valores desde menos L hasta más L pasando por el 0. O sea, si L vale 2, entonces M sub L será menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2, así como en la recta numérica. Entonces en la expresión anterior 3p4 dijimos que L tenía un valor de 1, de ahí decimos o deducimos que M sub L es menos 1, 0 y más 1. Claro, ¿no? Sencillo. El siguiente número cuántico es el número cuántico de spin, M sub S o simplemente S. Este nos indica el giro o la rotación del electrón en su propio eje cuando está en un orbital. Solamente es posible dos movimientos, o en el sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario. Se representa con los números menos un medio o más un medio. También con los símbolos, una flecha hacia arriba o una flecha hacia abajo. En cada orbital solamente caben 2 electrones, entonces esas flechitas o esos espines se deben de escribir en sentido contrario dentro de ese mismo orbital. Explíquemelo un poco más. En la expresión 3p4 que venimos trabajando, habíamos dicho que M sub L era menos 1, 0 y más 1. ¿Cuántos valores tenemos? 3, ¿verdad? Eso quiere decir que hay 3 orbitales. En esos 3 orbitales tenemos que ubicar estos 4 electrones. Los electrones, acuérdense que son los exponentes que tiene la letra. Entonces, ubicamos primero 3 de esos 4. Uno en cada uno de esos orbitales. Y el otro electrón que nos falta lo vamos a ubicar en el primer orbital, pero en sentido contrario. Es decir, nos quedaría de la siguiente manera. M sub S, y en el primer orbital hay 2 flechitas, una hacia arriba y otra hacia abajo. En el segundo orbital hay solamente una, y en el tercer orbital también hay una. Cada uno de ellos es un electrón para un total de 4 electrones. Pero complementemos esto un poquitico más con el siguiente video. Los números cuánticos son la solución a la ecuación de Rödinger y nos proporcionan información sobre los electrones. Existen 4 tipos de números cuánticos. El número cuántico principal
se representa con la letra N e indica el nivel de energía del electrón. Toma valores enteros desde n igual a 1 en adelante. El número cuántico secundario se representa con la letra L e informa sobre el tipo de subnivel de energía o, lo que es lo mismo, sobre el tipo de orbital. Toma valores desde 0 hasta n-1. Por ejemplo, para L igual a 0, se corresponde un tipo de subnivel de energía u orbital S, para L igual a 1, P, para 2, D y para 3, F. El número cuántico magnético se representa con las letras M_L o M. Indica la orientación espacial del orbital. Toma valores desde M_L igual a -L hasta +L pasando por el 0. Por ejemplo, para L igual a 0, M solo podrá tomar el valor de 0. Por eso, solo hay un tipo de orbital S en cada nivel de energía. Para L igual a 1, M podrá adoptar los valores de -1, 0 o 1. Por ello, hay 3 tipos de orbitales P: el PX, el PI y el PZ. Comprueba que ya lo tienes. Pausa este vídeo y completa la siguiente tabla. Estoy seguro de que lo has hecho perfectamente. Para L igual a 2, M tomará los valores desde -2 hasta +2. 5 valores de M que indican que hay 5 tipos de orbitales D. Por último, M para los orbitales F podrá tomar valores desde -3 hasta +3. Hay por tanto 7 tipos de orbitales F. Si has sido observador, te habrás dado cuenta de que en cada orbital podemos alojar hasta 2 electrones. Como los orbitales S solo hay un tipo, podemos albergar hasta 2 electrones. En los 3 tipos de P, hasta 6. En los D, hasta 10 electrones. Y por último, en los 7 tipos de F podremos albergar hasta 14 electrones. Esto es debido a que en cada orbital podemos alojar 2 electrones con espines contrarios, lo que nos introduce al siguiente número cuántico, el número cuántico de spin. Se representa con M_S o con S. Indica el tipo de rotación del electrón. Puede tomar los valores de S igual a +1/2 o -1/2. Como has podido comprobar, los números cuánticos ya no son ningún misterio para ti. Recuerda que el número cuántico principal se representa con la letra N e indica el nivel de energía donde se encuentra el electrón. El número cuántico secundario se representa con la letra L e indica el tipo de subnivel. El número cuántico magnético se representa con la letra M o M_L e indica la orientación del orbital. Por último, el número cuántico de spin se representa con la letra S o M_S e indica el tipo de rotación que hace el electrón. Bueno chicos, nos reencontramos ya para el cierre de nuestra actividad. ¿Qué aprendimos hoy? Que una mol es igual a 6,02 por 10 a la 23 partículas. Esto es el número de Avogadro. Pero como es un número tan grande, fue necesario establecer algunas equivalencias, como relacionar masa con mol y masa con el número de Avogadro. De esta manera, entonces, es importante para poder determinar ciertas características del compuesto. En cuanto a los números cuánticos, tenemos que tener claro que el nivel de energía tiene un número máximo de electrones determinado por 2n², que en cada orbital caben 2 electrones solamente, pero con espines contrarios.
Hagamos los números cuánticos para la siguiente expresión. 5 de 6. Les dice que n es igual a 5. ¿Por qué? Porque es el número que tiene como coeficiente la expresión, está delante de la letra. L es 2 porque el valor de L para D es 2. M sub L tiene 5 valores. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Debido a qué? A que L fue 2. Y M sub S nos muestra aquí en el ejemplo 5 orbitales que corresponden a cada uno de los valores de M sub L. Y en cada uno de ellos vamos a ubicar los electrones. Primero se ubican de 1 en 1. Entonces serían 5 electrones y nos queda faltando 1, que ese lo colocamos en el primer orbital, quedando este con un spin contrario. Esos son los números cuánticos para esa expresión. Finalmente, entonces, también les recuerdo que es muy importante que ustedes desarrollen las actividades previas porque ahí ustedes van a recordar esos prerequisitos para poder desarrollar los ejercicios y poder entender el contenido de las temáticas que se presentan en la guía. Al realizar ustedes los ejercicios, tengan muy en cuenta los ejemplos, léanlos bien, compréndanlos, analícenlos. Y de esa manera van a poder desarrollar los ejercicios de la mejor manera. Son muy sencillos, pero con bastante cuidado. Son bien meticulosos en ese sentido. Como tareita nos va a quedar entonces que ustedes van a hacer una relación entre lo que es la distribución electrónica, lo que son los números cuánticos y la tabla periódica. Esa característica que tiene la tabla periódica, esa organización que se le ha dado a ella, se relaciona mucho con esos dos temas anteriores. Entonces, de esta manera vamos a estar preparados para entender lo que sucede en la conformación de las moléculas hasta al establecerse unos enlaces químicos. Así entonces termino hoy mi intervención, chicos, deseándoles lo mejor. Permanezcan en sus casas, cuídense, mantengan buen ánimo y mil bendiciones. Chao. La llegada del COVID-19 cambió por completo nuestro estilo de vida. Todos quienes hacemos parte de la sociedad hemos tenido que reinventarnos en medio de la crisis. Cambios que nunca imaginamos y para los que no estábamos preparados. Toda nuestra rutina se ha transformado y según expertos aún nos falta mucho por vivir. Y en medio de la crisis, la angustia y la necesidad de conocer más sobre la pandemia nos puede hacer incurrir en crasos errores como el de viralizar información imprecisa. Es deber de todos difundir de manera responsable cada noticia que surja en relación con la emergencia por el COVID-19. Las medidas del gobierno, lo que pasa en los municipios, lo que piensa la gente, todo es noticia, pero debemos saber analizar para tomar las mejores decisiones. En el departamento del Huila nos hemos unido en la gran alianza de los medios de comunicación por la salud de los huilenses. Se trata de una iniciativa que busca llevar precisa información sobre el desarrollo de la emergencia sanitaria, las medidas que tomen los gobernantes y la manera como entre todos podemos salir de la crisis. Síganos en nuestras plataformas informativas y entérese responsablemente de lo que sucede en Neiva, el Huila, Colombia y el mundo. Comparta nuestras noticias y cierre la puerta a la desinformación. No entremos en pánico, sigamos las recomendaciones, quedémonos en casa y compartamos en nuestras redes sociales solamente información eficaz. Quédese en casa. Quédese en casa. Quédese en casa. Quédese en casa. Que esta gran alianza le informará paso a paso y día a día todo lo que ocurra. Quédate en casa. Es por tu salud, es por tu familia.
Cada vez más personas están trabajando en su casa, desde internet, para poder protegerse del coronavirus. Evitar que se incremente el tráfico en la red depende de su uso responsable. Así, todos podremos seguir teniendo un buen servicio que nos permita cuidar de nuestra salud. Utiliza las aplicaciones de entretenimiento en horas de menor tráfico y preferiblemente en horas no laborales. Internet responsable es saludable. Planeta Hostil por National Geographic. Muy buenos días a todos. Les habla la docente Yoli Elizabeth Delgado Murcia de la institución educativa Ismael Perdomo Herrero de Gigante Huila. El día de hoy vamos a trabajar la asignatura de química, el área de ciencias naturales para el grado 11. Entonces, para iniciar vamos a recordar qué es la teoría de las colisiones. Entonces, recordemos que la teoría de las colisiones explica cómo transcurre una reacción a nivel molecular. Esta teoría dice que para que una reacción tenga lugar, los reactivos deben chocar y ahí se forma una nueva sustancia. Para explicar esto mejor, vamos a ver esta presentación donde nos explica cómo tiene lugar esta teoría de las colisiones. Esta unidad es de cinética química. Entonces, en la teoría de las colisiones tenemos dos moléculas, en este caso una molécula A y una molécula B que están en constante movimiento. Como ya se están vibrando, en algún momento estas moléculas van a chocar, van a colisionar, formando una nueva sustancia. Pero para que estas colisiones sean efectivas, necesitan una energía de activación. La energía de activación es la energía necesaria para que se choquen las moléculas, se rompan los enlaces y se formen nuevas sustancias. Esa es la energía de activación. Asimismo, para que una reacción tenga lugar, una colisión debe ser efectiva, debe tener una orientación adecuada. Si ustedes ven aquí, la orientación no es adecuada, por eso las moléculas no van a formar una nueva sustancia. Pero en este caso, la orientación es adecuada, entonces la colisión es eficaz y se va a formar una nueva sustancia. Entonces, esa es la teoría de las colisiones. Esa teoría de las colisiones nos explica cómo se forma una nueva sustancia a través de los choques entre las partículas. Pero esa velocidad
se fractura esa velocidad, puede aumentar o disminuir teniendo en cuenta ciertos factores. Aquí tenemos algunos factores: la temperatura del sistema, la concentración de los reactivos, la naturaleza de los reactivos, la superficie de contacto y la presencia de catalizadores. Vamos a ver algunos de estos. Entonces vamos a iniciar con la temperatura. Entonces, ¿qué es la temperatura? Entonces, un aumento en la temperatura siempre aumenta la velocidad de una reacción, independientemente de que esta reacción sea endotérmica o sea exotérmica. Este hecho explica que al aumentar la temperatura, aumenta el número de choques porque las moléculas van a vibrar más. Entonces, ahora para explicar este proceso, les voy a mostrar esta presentación en flash. Aquí tenemos una sustancia A de color amarillo y una sustancia B de color verde. La diferencia entre estos dos es que aquí está a 65 grados centígrados y aquí la podemos ver a 20 grados centígrados. Entonces vamos a ver qué ocurre cuando se mezclan las mismas sustancias a diferente temperatura. Si vemos la de 65 grados centígrados, la velocidad con que reaccionó fue mucho más rápida. Ahora vemos la que se realizó a 20 grados centígrados. Se realizó más lenta y quedaron reactivos sin colisionar, sin producir una nueva sustancia. Entonces, la velocidad de la reacción se aumenta si los choques son efectivos, y si aumenta la temperatura, aumenta esos choques y por ende la velocidad de la reacción. Vamos a recordar en este momento qué es una reacción exotérmica y qué es una reacción endotérmica. Recordemos que la reacción exotérmica tiene mayor cantidad de energía en los reactivos que la endotérmica. Asimismo, en la reacción exotérmica hay liberación de energía. En cuanto en la endotérmica, la reacción debe absorber energía. Recordemos que la temperatura se aumenta y la velocidad también se aumenta independientemente de que esta reacción sea endotérmica o exotérmica. Vamos a ver ahora otro factor que acelera la velocidad de las reacciones, que son los catalizadores. Los catalizadores son sustancias que modifican la velocidad de la reacción, pero no aparecen en el producto final. Entonces, los catalizadores pueden ser positivos o los catalizadores pueden ser negativos. Un catalizador positivo es aquel que acelera la velocidad de la reacción, hace que la reacción sea mucho más rápida. Y un catalizador negativo es aquel que hace que esa velocidad sea mucho más lenta. Ahora vamos a ver unos ejemplos de esto. Entonces, tenemos un aguacate, lo partimos, lo dejamos un rato ahí. El aguacate reacciona con el oxígeno oxidándose. Nosotros no queremos que se oxide, necesitamos que la reacción sea mucho más lenta. Le aplicamos un catalizador negativo. En este caso se le puede aplicar limón. El limón actúa como catalizador negativo, haciendo que este no reaccione con el oxígeno. Un caso de catálisis o catalizador positivo es en la fotosíntesis. Vemos cómo en la fotosíntesis se absorbe el dióxido de carbono, se absorbe agua para liberar glucosa y oxígeno, pero esto debe estar en presencia de luz solar. Si no hay luz solar, la fotosíntesis no se llevaría a cabo tan perfectamente como se hace. Asimismo, podemos ver en esta gráfica cuál es la relación entre la energía de activación de una reacción con catalizador y una reacción sin catalizador. Esta es la energía de activación. Recordemos que la energía de activación es la energía necesaria para que una reacción se dé. Entonces miremos acá. Aquí podemos ver la cantidad de energía que se necesita una reacción sin catalizador. Y aquí en la línea punteada podemos ver la cantidad de energía que necesita una reacción con catalizador. Entonces, si analizamos esto, podemos decir que cuando una reacción tiene catalizador, necesita menor energía de activación. ¿Listo? Ahora vamos con otro factor que acelera la velocidad de una reacción, que es la concentración de los reactivos. Dice,
Si los reactivos están en disolución o son gases encerrados en un recipiente, cuanto mayor sea su concentración, más alta será la velocidad de esta reacción. Entonces, si hay mayor concentración de reactivos, más alta será la velocidad de la reacción, porque habrá mayor capacidad para los choques efectivos. Ahora vamos a ver esta siguiente presentación. Aquí tenemos los reactivos A de color amarillo, los reactivos B de color verde y los productos van a ser de color rojo. La cantidad de reactivos es igual en A y en B y son poco reactivos. Entonces vamos a ver. Los reactivos A y B empiezan a chocar lentamente y se van formando productos de color rojo, pero la cantidad de moléculas es poca. Entonces vamos a devolvernos aquí y mirar esta posibilidad. Cuando hay mayor cantidad de reactivo B, si vemos aquí, reacciono directamente y se va a aumentar la velocidad de la reacción porque hay mayor cantidad de moléculas. Esta mayor cantidad de moléculas hace que haya mayor cantidad de choques efectivos y se formen nuevas sustancias. ¿Listo? Ahora, otro factor que acelera la velocidad de la reacción es el grado de visión o estado físico de los reactivos. Entonces, en el grado de visión o estado físico, este depende de cómo esté la división de esta. Entonces, si es muy grande la partícula, habrá menor superficie de contacto, pero si la partícula es pequeña, habrá mayor superficie de contacto y entonces se disolverá mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un vasito de agua y le agregamos una pastilla de chocolate. Y aquí tenemos un vasito de agua y le agregamos una cucharada de chocolate en polvo. ¿Cuál se disuelve más rápido? Pues la de chocolate en polvo, porque la rapidez va a ser mayor porque hay mayor superficie de contacto. Entonces ya sabemos que la velocidad es esa rapidez con la que se forma una reacción. Que esta rapidez podemos verla afectada con ciertos factores y estos factores hacen que en su mayoría acelere la velocidad de la reacción o la disminuya. Gracias chicos por prestarme atención. Vamos a ver ahora un video explicativo de los catalizadores que les va a ayudar mucho a entender este tema y también les va a ayudar mucho en la solución del taller. Hablemos hoy de los catalizadores. Uy, los catalizadores, qué buen grupo musical, los catalizadores, eran geniales. Hace tiempo que no se los escucha, pero es una enorme injusticia. No estoy hablando de ningún grupo musical. Los catalizadores justamente son los que provocan en una reacción. Bueno, realmente desde que se fue el guitarrista, ya no fue el mismo grupo. Recuerdo con melancolía cuando asistí al recital despedida en el estadio del Club Deportivo Italiano. Señores, les pido por favor que me dejen terminar. Cuando hablamos de catalizadores, hablamos de algo que acelera mucho las reacciones químicas sin que el catalizador en sí mismo sufra cambios. Hoy vamos a entender cómo ocurre esto. Yo me tengo que fijar porque en el altillo de mi casa creo que todavía me quedan algunos cassettes, un magazine debo tener de los 60. Catalizadores. Doctor, nos decía que los catalizadores cambian las cosas, pero ellos no cambian. Así es. Por ejemplo, algunos autos cuentan con lo que se conoce como un convertidor catalítico. Es un dispositivo que ayuda a detoxificar los gases que salen del auto. ¿Cómo sería eso, doctor? Los gases que salen producto de la combustión del motor pasan a través de un catalizador que convierte los gases tóxicos en gases menos tóxicos. O sea, menos smog. Así es. De esta manera, gases como óxidos de nitrógeno o monóxido de carbono se transforman en dióxido de carbono, hidrógeno o nitrógeno. 3 gases que presentes en la atmósfera no son tóxicos. Ah, pero es una maravilla entonces. Es como una varita mágica que tiene ahí adentro que convierte el veneno en agua. Sí, pero no es magia sino ciencia. El convertidor catalítico consiste en una cámara con una malla cerámica con miles de minúsculos canales. Estos canales están recubiertos de platino, rodio y paladio, 3 metales. Ah, pero qué bonito, ¿no? Porque parece como un panal de abejas, pero en miniatura. Cuando los gases pasan por estos canales, se generan y aceleran los procesos químicos que justamente detoxifican, oxidan estos gases y lo convierten en otros gases que no son nocivos para el medio ambiente. Y lo hace con una efectividad de hasta el 75%.
Doctor, aquí entonces el catalizador serían esos metales dentro del convertidor que modifican los gases, pero sin modificarse ellos mismos. Exacto, pero hay muchos otros ejemplos de catalizadores. Entonces los catalizadores vendrían a ser como aparatos. No necesariamente. También hay catalizadores biológicos. De hecho, nuestro cuerpo está lleno de catalizadores biológicos. Nuestro cuerpo entonces está lleno de bujías, de válvulas. No. Los catalizadores biológicos se denominan enzimas. Por ejemplo, en la saliva hay una enzima denominada amilasa que es capaz de romper el almidón y convertirlo en azúcares simples que el cuerpo puede aprovechar para obtener energía. Doctor, ¿y qué otras enzimas tenemos en el cuerpo? Hay muchas. En el estómago, por ejemplo, está la pepsina, que puede degradar las proteínas. Y en el intestino está la lipasa, que es capaz de romper a los lípidos o las grasas. De hecho, también hay muchas enzimas en la sangre. Bueno, entonces tenemos enzimas en todo el cuerpo. La pregunta es, ¿para qué tenemos este vaso y estos otros elementos? Eso es para hacer el experimento efervescente. Efervescente. Yo me vine con un poquito de Z, así que creo que viene justo. Bueno, vamos a utilizar justamente la sangre que está en esa jeringa. ¡Sangre! ¡Sangre! Esto debe ser obra suya, que es un vampiro. Pero por favor, no diga pavadas. ¿Pero qué pavada? Muestre los colmillos de una vez por todas. No sea tímido, vamos. Pero compórtese, no haga papelones, por favor. Señor de allá, por favor, vuelque la sangre en el vaso de una buena vez. Me da un poquito de impresión, ¿no? Pero bueno. Pero, por favor, no sea miedoso por 2 gotitas miserables de sangre. ¿Se siente bien, señor de acá? Perfectamente, doctor. Señor de allá, ahora por favor agregue el agua oxigenada que tiene en el otro recipiente. Sí, cómo no, doctor. ¿Y esto? Helado de sangre. Se ve sabroso. Dijimos que en la sangre hay enzimas y que las enzimas son catalizadores biológicos. Uno de estos catalizadores biológicos es la enzima llamada catalasa, que acelera la descomposición del agua oxigenada en agua y oxígeno. Doctor, ¿cómo sabemos que este resultado es producto de un catalizador y no de la reacción química de 2 componentes? Excelente pregunta, señor de acá, lo felicito. Muchas gracias, doctor. En realidad, el agua oxigenada se descompone espontáneamente en agua y oxígeno. Con el agregado del catalizador biológico, la catalasa, esta reacción se acelera mucho. Se acelera tanto que ocurre en unos pocos segundos. Es por eso que cuando nos ponemos agua oxigenada en una herida aparecen las burbujitas. Excelente, veo que usted también está muy atento a la experiencia. Bueno, es natural en mí esto. Cuando aplicamos agua oxigenada en una herida, justamente la catalasa presente en la sangre descompone al agua oxigenada y ahí aparecen las famosas burbujitas. Bueno, pero si se termina desarmando toda, ¿para qué nos ponemos agua oxigenada en las heridas? No, eso es porque el agua oxigenada tiene una propiedad antiséptica, es un eficaz antimicrobiano, aunque hay otras maneras de desinfectar heridas también. Doctor, ¿y qué otras enzimas tenemos en el cuerpo? Hay catalizadores por todo el cuerpo, como yo les decía. Justamente si no hubiera catalizadores, no podríamos obtener energía de los alimentos. Es más, les digo algo, si no hubiera catalizadores biológicos, no habría vida alguna. Veamos a otro catalizador en acción. Señor de acá, le pido por favor que tome estas maderas para que el señor de allá pueda aplicar un poco de cianoacrilato. ¿Cómo no, doctor? ¿Aplicar un poco de ciano qué? Cianoacrilato es un pegamento. Ah, es ese que se utiliza de a gotas y que sirve para pegar, por ejemplo, platos cuando se rompen. Sí, o la porcelana de la abuela antes de que ella se entere. Bien. Independientemente del nombre comercial, este pegamento se denomina cianoacrilato. Bien, bueno, entonces ponemos una gotita acá, otra gotita acá, otra acá, otra acá, y está ella. Ahora, señor de acá, le pido que junte las maderas, las une firmemente y luego... Sí, doctor. Permítame ayudarle. Bien. Ahí está. Bien. Perfecto. Y ahora, por favor, suelte una de las maderas. Muy bien. Doctor, le pido disculpas por la ineficacia de la experiencia, pero seguramente mi compañero, el señor de allá, no ha puesto la cantidad suficiente de la sustancia para sostener maderas de semejante porte. Pero es increíble que usted siempre esté con ese dedito acusador. Por favor, no discutan más y usted, señor de allá, prepárese para repetir la operación. Pero ahora, luego de aplicar el cianoacrilato, le pido que ponga también un poco de ese catalizador que está en el frasco atomizador. Primero las gotas del cianoacrilato. Perfecto. Ahora el catalizador. Bien. Ahora, señor de acá, por favor, junte las maderas y únelas firmemente. Muy bien, procedo, doctor.
Perfecto, ahora luego de unos segundos, por favor le pido que suelte una de las maderas. ¡Guau! ¡Es buenísimo! ¡No se cae! ¡Mírelo! Doctor, nunca dudé del éxito de esta experiencia, Doctor, entonces el catalizador que tenemos acá es un líquido que genera magia. No es magia, es ciencia. En el primer caso, no le dimos tiempo al pegamento de actuar y endurecerse. En el segundo caso, el catalizador aceleró mucho los tiempos de la reacción. Doctor, en este caso el catalizador es un endurecedor desarrollado científicamente para este tipo de pegamento. No, es agua. ¡Nah! ¡Agua! Sí. A ver. Tienes razón, es agua. Cada vez entiendo menos. No. Sucede que el cianoacrilato reacciona en presencia de la humedad del aire. Entonces, a mayor humedad, más rápido el endurecimiento. Claro, y como la humedad es la cantidad de agua que hay en el aire, estamos agregando agua. Así es, estamos aprovechando esta característica del cianoacrilato y usamos el agua como catalizador para que endurezca más rápido. Disculpe, doctor, ¿pero tenemos más de estos truquitos de magia? De magia, bueno, sí, tenemos. Bien. A continuación, vamos a preparar pasta de dientes para dinosaurios. Doctor, con todo el respeto y admiración infinita que su investidura científica me merece, me encuentro en la obligación ineludible de recordarle que los dinosaurios están extintos. Mi querido señor de acá, pasta de dientes para dinosaurios es un nombre simpático para el experimento que vamos a realizar a continuación. Correcto, doctor. Bueno, que si los dinosaurios existieran, la verdad que sería un golazo hacerle pasta dental. Mira, yo tengo acá un prototipo de un cepillito de diente que venderíamos, digamos, con 2 pomos de dentífrico y la verdad que sería un ofertón. No creo que haya dinosaurio sobre la faz de la Tierra que pueda decir que no a una oferta de esta envergadura. ¿No le parece, doctor? No hay dinosaurios sobre la faz de la Tierra, punto. Vamos a la experiencia, por favor. Vamos a comprobar la acción de otro catalizador, el ioduro de potasio, que también participa acelerando la descomposición del agua oxigenada en agua y oxígeno. Ah, como la catalasa de la sangre, ¿no? Que aceleraba la descomposición del agua y el oxígeno. Bueno, algo así. Algo parecido. Pero en este caso quiero recordarles que es una reacción exotérmica, o sea que libera calor. Además, el agua oxigenada es un potente irritante para los ojos y la piel. Para esta experiencia, guantes y protectores oculares. Bien, ¿cómo no? Muy bien, señor de acá, le pido que por favor agregue un poco de detergente de cocina en el tubo. ¿Cómo no? Perfecto. Ahora, señor de allá, en el mismo tubo agregue el agua oxigenada que tiene allí. Bien, ¿cómo no? Muy bien. A continuación, señor de acá, un poco de colorante en el mismo tubo. Perfecto. Perfecto. Finalmente, señor de allá, le pido que agregue el ioduro de potasio a la mezcla. Bien. Pero una vez que lo haga, por favor, ambos den 2 pasos para atrás. ¿Quiere decir que se viene el hecatombe ahora? Pero vamos, anímese. No eluda nuestro compromiso con la ciencia. Pero usted lo dice porque está a la distancia de seguridad necesaria. Señor de allá, por favor, proceda. Bueno, a la 1, a las 2... y a las 3. ¡Wow! Otro truco de magia. No, es ciencia. Aquí tienen la pasta de dientes para dinosaurios. Doctor, finalmente he logrado interpretarlo. Esto se asemeja bastante a un dentífrico sobredimensionado. Bueno, aquí tenemos entonces la acción de un catalizador. A ver, a lavarse los dientitos. ¿Cómo hace el dinosaurio? Aléjese de mi rostro, pero por favor. Pero sea serio. La boquita. No moleste, por favor. Hemos comprobado cómo un catalizador acelera muchísimo una reacción química. Hay varios premios Nobel involucrados con el estudio de los catalizadores y no hay industria que no los utilice. Hola chicos, un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a hacer una retroalimentación de lo que aprendimos hoy. Entonces aprendimos que la velocidad de una reacción es la rapidez con la que ésta se realiza, que además depende de los choques efectivos que hayan en los reactivos, que esta velocidad puede aumentar o disminuir teniendo en cuenta unos factores que afectan esta velocidad, como la temperatura, la concentración o los catalizadores. Ahora voy a explicarles la actividad que están desarrollando en la casa. Esta actividad que se dejó en la plataforma es la misma actividad que se le dejó a los directores de grado, es la misma actividad. Esta actividad se les dejó planeada desde una plataforma de Colombia Aprende, pero pues sabemos que hay muchos jóvenes que no tienen la facilidad, entonces también la pueden desarrollar
o viendo esta presentación o escuchando la presentación que se realizó en la radio. Entonces la actividad está planeada en dos partes. La primera parte, que es una parte conceptual, y una segunda parte que es práctica aplicativa. Entonces en la primera parte dice cuáles son las principales ideas, entonces del video van a escribir cuáles son las principales ideas, y el segundo punto dice cuál es la idea general del texto, entonces de lo que se explicó sacar la idea general. En la parte 2 se utiliza una problemática, una situación problema. Esta situación problema se explicó también en la radio, es la misma que se va a explicar ahora y es la misma que está en el taller, porque todo es una sola cosa. Entonces, vamos a mirar en qué consiste el problema. Dice, el peróxido de hidrógeno es un compuesto químico que se utiliza diario para llevar muchísimos procesos, desde el blanqueamiento de las telas hasta algunos productos alimenticios, como combustible también para algunos cohetes, pero generalmente lo utilizamos nosotros como antiséptico y desinfectante. El peróxido de hidrógeno es la misma agua oxigenada que nosotros conocemos hoy, que la compramos en la farmacia. Entonces ya sabemos que es el peróxido de hidrógeno. Entonces ahora vamos a ver cuál es esa situación problema. Aquí vemos una niña que está aprendiendo a caminar, se cayó, se raspó la rodilla. Ella va hacia su casa, le dice a su mamá que se raspó la rodilla. La mamá le dijo que ya era muy tarde para ir a la droguería, pero que ella había comprado agua oxigenada, que fuera a traerla. Ella, que es muy juiciosa, pues va hasta la cocina donde está el agua oxigenada, pero ¿qué observa? Que el agua oxigenada está en la parte superior de una mesita y abajo está el horno, y que este horno está prendido a una temperatura más o menos de 60 grados centígrados. Ella observa eso, pero no le presta atención. Coge el frasco con cuidado, se va a aplicárselo. Cuando ella va a destapar el frasco, se da cuenta que es más difícil destaparlo, pero cuando lo destapa, suena como cuando destapa una gaseosa, que es la liberación de gases. Ella no sabe por qué y no le dice a la mamá para que no la regañe. Ella sigue con el proceso, va a desinfectarse la herida, pero cuando se aplique el desinfectante, observa que no sale espuma. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué ocurrió esto? Para esta situación problema, que fue la misma situación problema que se aplicó en la radio y la misma que ustedes deben resolver en el taller, con esto realizan esta segunda parte. Entonces dice acá, ¿qué sustancias constituyen el agua oxigenada? Ya sabemos que el agua oxigenada es el peróxido de hidrógeno. Entonces mire cuáles son las sustancias. En el punto B dice, ¿qué explicación puedes darle al sonido que provocó cuando Manuela destapó el agua oxigenada? ¿Por qué sonó como cuando destapa una gaseosa? La siguiente, ¿por qué crees que se vence el agua oxigenada? Si ustedes ven, este taller se puede solucionar fácilmente escuchando bien este video o escuchando bien la presentación en la radio. Entonces, la primera parte es una parte conceptual y la segunda parte es una parte aplicativa de una situación problema y aplicando los conocimientos en química. En niños, yo sé que hay muchos que ya están desarrollándolo, hay algunos que ya lo han entregado, pero para los que todavía les falta, entonces espero que esta explicación les sea de gran ayuda. Muchas gracias por su atención, espero que estén muy bien en sus casas y que todo salga bien en este proceso de cuarentena. Gracias, nos vemos en una próxima. La llegada del COVID-19 cambió por completo nuestro estilo de vida.
Todos quienes hacemos parte de la sociedad hemos tenido que reinventarnos en medio de la crisis. Cambios que nunca imaginamos y para los que no estábamos preparados. Toda nuestra rutina se ha transformado y según expertos aún nos falta mucho por vivir. Y en medio de la crisis, la angustia y la necesidad de conocer más sobre la pandemia nos puede hacer incurrir en crasos errores como el de viralizar información imprecisa. Es deber de todos difundir de manera responsable cada noticia que surja en relación con la emergencia por el COVID-19. Las medidas del gobierno, lo que pasa en los municipios, lo que piensa la gente, todo es noticia, pero debemos saber analizar para tomar las mejores decisiones. En el departamento del Huila nos hemos unido en la gran alianza de los medios de comunicación por la salud de los huilenses. Se trata de una iniciativa que busca llevar precisa información sobre el desarrollo de la emergencia sanitaria, las medidas que tomen los gobernantes y la manera como entre todos podemos salir de la crisis. Síganos en nuestras plataformas informativas y entérese responsablemente de lo que sucede en Neiva, el Huila, Colombia y el mundo. Comparta nuestras noticias y cierre la puerta a la desinformación. No entremos en pánico, sigamos las recomendaciones, quedémonos en casa y compartamos en nuestras redes sociales solamente información eficaz. Quédese en casa. Quédese en casa. Quédese en casa. Quédese en casa. Que esta gran alianza le informará paso a paso y día a día todo lo que ocurra. Quédate en casa. Es por tu salud, es por tu familia. Cada vez más personas están trabajando en su casa, desde internet, para poder protegerse del coronavirus. Evitar que se incremente el tráfico en la red depende de su uso responsable. Así, todos podremos seguir teniendo un buen servicio que nos permita cuidar de nuestra salud. Utiliza las aplicaciones de entretenimiento en horas de menor tráfico y preferiblemente en horas no laborales. Internet responsable es saludable. Planeta Hostil por National Geographic.